Estas son las aguaderas. Sí, la parte de abajo sí, ahora sí. hacerla... Mas ela Unirla. que es unir. Pero eso lo podemos inventar entre tú y yo, aprendemos los dos. Yo tampoco sé hacerlo. La idea es que podemos trabajar un cesto tú grande, otro cesto yo, y luego unirlos, ver cómo lo unimos, pensar y ver cómo lo unimos. Esta ya no está tan mala, porque ya la hice después. Menudo reto, ¿eh? Esta tem aqui alto. Porque la manera de trabajar una cesta es muy complicada. Para aprender en un día no se aprende, ni en 5 ni en 6. Entonces, yo les puedo enseñar con estas plantillas, pero esta manera sí que se aprende. Porque yo puedo estar con ellos y tú trabajas libre tu cesta. Eu sou mais conhecido do que o Brando e Constantino. No, pero luego tenemos 4 días para hacer estas, tú y yo. Me he pasado. Dices que no tienes fuerza. Uy, qué radiantes conmigo. Ay, genial. La pieza que me gustaría hacer es algo más poético, o sea, es transformar una pieza, porque no va a ir cortada así, es un embudo, entonces es imposible porque el agua se cae. Claro. Pero también si se cuelga en un sitio, el mimbre coge el agua y la Vamos a suelta. pensar hacer 4. Depende del tiempo que tengamos. Bueno, si haces Podemos dos, empezar. vas a poder hacer. A mí me gusta más cortar que no vale. Pues córtalo. Eu empecé a ser maestro en 1964 y quería que mis niños, cuando fueran en el examen de final del año, fueran a mostrar a los maestros que los examinaban algún trabajo manual, y me gustó que aprendieran a hacer cestas o así, algo parecido. Pero yo no sabía, y entonces me entusiasmé que una señora, madre de un niño que andaba conmigo en la escuela, me enseñase que ella sabía algo y aprendí a hacer el mínimo. Fui a otro cestero que me enseñó a hacer lo más difícil. Y claro, yo empecé a pelar mimbres de salguero, que son los mejores para esas cestitas, y ahora me hizo mestre. Y ahora yo en la siguiente ya he empezado un poquito a hacer el tubo. Bien, podemos hacer una cosa, ponerla solo un poco, no mucho, para probar. Lo que yo quiero mirar ahora es si crecer o no crecer, esto de aquí. Luego ahora lo mojamos con agua y le damos esto la forma que queramos. Pero para crecer tiene que ser par. Si Claro. 6, tem que ser 7, 8. Porque yo cuando hago las cestas tengo aquí una y aquí dos y después voy haciendo Sí. la manchada, tocar un poco aquí, Sí. que está por dentro. Esto también lo que podemos hacer es hacer un tejido doble. Bueno, está. Ahora hay que ir sacando los espacios